Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Por quinto día consecutivo, la mujer había estado siguiendo a su esposo, sospechando de una infidelidad. Al llegar a la casa de verano de su suegra, se quedó congelada al ver en el porche. Una noche de lunes en julio, Rebeca Olvera sintió que había muerto. Ocurrió de manera inesperada. Ella estaba rebuscando en el bolso de su esposo, murmurando suavemente. Él había regresado la noche anterior de un sanatorio donde su madre había estado descansando. Agustín, con 30 años, pero aún como un niño. Traes a casa tus cosas, así que debes desempacarlas. ¿Por qué tengo que hacerlo todo yo? Seguramente Belinda te mandó algo de su ropa sucia para que la trajeras de vuelta y así ella tuviera un viaje de regreso más fácil. Agustín, absorto en un éxito de taquilla en la televisión, no escuchaba las quejas de su esposa. Tampoco escuchó su exclamación de sorpresa. Oh, dijo Rebeca en voz alta, y mentalmente añadió, oh, sí. Ahí lo tienes, tonto ingenuo, aquí está tu vida familiar perfecta, servida en bandeja. Entre las toallas, que presumiblemente pertenecían a su suegra, había una prenda íntima. Este artículo tan personal solo podría caber en la corpulenta Belinda Diegues si se lo pusiera en el brazo, no donde se supone que debe ir. Este descubrimiento hizo que Rebeca de repente se diera cuenta de que todas las piezas del rompecabezas disperso encajaban. La imagen distorsionada de su vida familiar se reveló en toda su fealdad. Agustín le estaba engañando. Lo disimulaba con diversas excusas respetables, traicionando descaradamente su relación, ignorando sus sentimientos, a pesar de vivir juntos durante 7 años y supuestamente llevándola bien, superando diferentes dificultades juntos, celebrando los éxitos del otro sin el más mínimo atisbo de envidia, sin discutir sobre quién aportaba más al presupuesto familiar. Incluso la falta de hijos, que preocupaba a sus madres por ambos lados, era una decisión consciente y conjunta de la pareja para esperar. Realmente pensaban que no había prisa. Rebeca solo tenía 18 años cuando se casó, y solo recientemente había comenzado a pensar en tener hijos. Sin embargo, Agustín nunca sacó el tema, y ella era demasiado tímida para siquiera insinuarlo. Ahora, el asunto de formar una familia parecía insignificante comparado con el problema mucho mayor. Rebeca sentía el impulso de hacer una gran escena, de hacer que hasta los demonios se sintieran nauseabundos. Se imaginaba entrando en la habitación y abofeteando a Agustín con esa prenda. Su primer impulso de ira pasó rápidamente cuando se dio cuenta de que todavía sostenía la ropa interior de la amante. Se sentía increíblemente repugnante. Rebeca la arrugó y arrojó la evidencia de la traición de su esposo de vuelta al bolso. Su antiguo hobby con el baloncesto dio sus frutos y en una fracción de segundo, la evidencia incriminatoria estaba de vuelta en el lugar donde la había encontrado. De repente, a Rebeca le resultó difícil respirar. Afortunadamente, la lavadora estaba instalada en la cocina, y superando el dolor causado por la herida de la traición de su esposo, dio unos pasos y se hundió en una silla. Intentó argumentar mentalmente con ella misma, pensando que Agustín podría no ser culpable de lo que había pasado. Quizás su suegra había tomado accidentalmente la ropa interior de su vecina junto con sus propias pertenencias. Es posible, considerando que la habitación podría haber estado abarrotada o solo había un armario para 2 personas. Aunque su relación con su suegra se había vuelto bastante normal, Rebeca no quería llamar a Belinda para verificar si un incidente tan curioso podría haber ocurrido. Se sentía avergonzada por alguna razón. Era sorprendente que se sintiera culpable, como si ella fuera la que tuviera la culpa. El fuerte sonido de una película de aventuras provenía de la habitación, impidiéndole concentrarse y pensar con calma sobre cómo manejar a su esposo y cómo castigarlo si de hecho había decidido divertirse por su cuenta. Rebeca repasó meticulosamente todos los momentos que la habían estado perturbando últimamente, que habían sido cada vez más frecuentes. Lo más significativo era la ausencia regular de su esposo en casa.
Durante aproximadamente un mes, Agustín había estado pasando casi todo su tiempo libre sin ella, dando razones extrañas para sus ausencias. No, tomadas individualmente, podrían haber parecido respetables y justificadas, pero eran demasiadas. Los martes y jueves, su esposo decía algo como: «Querida, voy a ir a la casa de verano por la mañana, llenar el tanque de agua y regar el jardín mientras todavía haya agua. Luego, tendré que quedarme un poco más en el trabajo». Mi jefe aceptó este horario para mí. El día antes del fin de semana, Agustín decía que había prometido ayudar a un amigo o que había un evento de integración en el trabajo. Sí, todas estas rarezas habían estado ocurriendo durante aproximadamente un mes y en las últimas 2 semanas, Agustín había desarrollado de repente un agudo sentido del deber filial. Mientras Belinda se recuperaba en un sanatorio campestre, Agustín iba a su apartamento casi cada 2 días para regar sus plantas. Decía que era porque el clima estaba caluroso, el apartamento parecía una sauna al mediodía y las plantas favoritas de su madre podían sufrir. Incluso Belinda misma no cuidaba estas violetas con tanto esmero. Ahora, Rebeca veía claramente la rareza en el comportamiento de su esposo. Normalmente, la tarea de cuidar las plantas recaía sobre ella, pero no este año. Agustín, abrazando tiernamente a su esposa, decía que ella ya estaba demasiado cansada y que no le suponía ninguna carga encargarse de esas tareas. Rebeca había sugerido incluso trasladar las plantas queridas de su suegra al baño, donde siempre hacía más fresco. Allí podría encender las luces de cultivo para asegurarle suficiente luz. Pero su esposo se opuso a esta sugerencia perfectamente razonable. Parecía tener un argumento lógico: el agua y la electricidad no vigiladas no eran una buena combinación. Sin embargo, su corazón seguía inquieto. Rebeca estaba profundamente preocupada y no sabía qué hacer. Sería bueno hablar con alguien y obtener algún consejo, pero ¿a quién podría acudir? La opción más obvia y al mismo tiempo la menos adecuada era llamar a su madre. Si su madre se enterara de sus sospechas sobre la fidelidad de Agustín, se angustiaría mucho, probablemente empezaría a tomar tranquilizantes, diría que nunca esperó nada bueno de su yerno, luego declararía que todos los hombres son inherentemente infieles y su presión arterial aumentaría. No, no podía preocupar a su madre bajo ninguna circunstancia. Rebeca no tenía amigos cercanos con quienes pudiera discutir un asunto tan delicado. Sí, tenía muchos conocidos, siendo una mujer amable y amistosa, pero no se atrevería a confesarle a ninguno de ellos. Compartir sus problemas domésticos con colegas también era una idea perdedora. No solo provocaría una lástima innecesaria, sino que tampoco habría garantía de mantener la información confidencial. Su reputación como mujer feliz y exitosa estaría en riesgo, y el CEO de su empresa tenía una peculiaridad: los cargos clave, incluso en departamentos, solo podían ser ocupados por personas con vidas personales estables. En su opinión, un entorno doméstico armonioso influía positivamente en el rendimiento laboral. Ya había habido casos en los que los empleados fueron reasignados tras divorcios o problemas menos significativos, como infidelidades descubiertas o conflictos. Por supuesto, se observaban todas las formalidades, la persona no parecía perder salario, y no aparecían malos registros en su historial laboral, pero Rebeca no quería experimentar tales cambios. Así que no había a quien pedir consejos sobre cómo proceder, lo que significaba que tenía que confiar en su propio ingenio. Manchas grises danzaban ante los ojos de Rebeca, un seguro signo de una inminente migraña, y frunció el ceño. Justo lo que necesito ahora. Si esta dolencia se desataba, estaría fuera de combate durante un par de días, y mañana tenía una reunión con el director comercial. Todo era tan inoportuno. Y todo por ese descubrimiento, o más precisamente, por Agustín y su infidelidad. Hablando del diablo, la causa del dolor de cabeza de Rebeca apareció en la cocina, actuando como si nada hubiera pasado. Encendió la tetera, preparó un par de bocadillos, miró su bolso y le dijo a su esposa: «Rebeca, deja de preocuparte con las tareas.
Mañana iré a casa de mamá. Echaré todo en su lavadora para que no tengamos que cargarlo de un lado a otro. Además, ven a ver una película conmigo, está muy buena, no me lo esperaba. Agustín comenzó a contar brevemente la trama a su esposa, pero Rebeca lo interrumpió. No tenía fuerzas para escuchar sus charlas vacías después de haber descubierto la evidencia incriminatoria. No, gracias, creo que solo me recostaré aquí. Estoy cansada, fue un lunes duro. Bueno, está bien, entonces bajaré el volumen. Y no enciendas la lavadora tampoco, no se puede descansar con eso funcionando, ¿debo apagar la luz? Rebeca asintió, sintiendo una oleada de dolor. No tenía ganas de hablar con el infiel. Agustín colocó la comida que había preparado en una bandeja, agarró su bolso y salió de la cocina, cerrando la puerta tras él. En la oscuridad, su dolor de cabeza disminuyó un poco y, sin darse cuenta, se quedó dormida. Por la mañana, Rebeca abrió los ojos, aliviada de que parecía que la migraña había decidido perdonarla y no convertir el día en un desastre. El descanso nocturno había sido muy beneficioso, incluso su certeza sobre la infidelidad de su esposo no era tan fuerte como el día anterior. En cambio, la idea de que las cosas del vecino se habían mezclado con las de su suegra parecía mucho más plausible. Rebeca se estiró en el sofá, nuevamente contenta de haber insistido en comprarlo, y empezó a prepararse para el trabajo mientras también preparaba el desayuno. Agustín solía despertarse unos 40 minutos más tarde, ya que iba a la oficina a las 9, y esa mañana no era una excepción. Para cuando su esposo apareció en la cocina, Rebeca ya había desayunado, le había dejado algo de comida y estaba lista para salir. Rebeca, no esperes que llegue temprano esta noche. Después del trabajo, iré al apartamento de mamá, haré la colada y revisaré las plantas. Ella no me perdonaría si algo le pasara a sus bebés verdes. Los celos y el resentimiento volvieron a atravesar el corazón de Rebeca. Casi se echó atrás cuando Agustín, como de costumbre, se acercó para besarla, pero logró soportar el ritual matutino. Rebeca se apresuró al trabajo, necesitaba completar sus tareas habituales antes de la reunión, pero le resultaba difícil concentrarse, ya que sus pensamientos seguían volviendo al descubrimiento en el bolso de su esposo. Durante la reunión, el director comercial incluso hizo un comentario. Rebeca, ¿no te interesa el tema de nuestra reunión? ¿Por qué dices eso, Raulo? Estoy escuchando con mucha atención. Es extraño, tienes una mirada tan distante, como si estuvieras en otro lugar. Conociendo bien cómo hablaba el director comercial, Rebeca repitió varios puntos clave. Satisfecho con su respuesta, Raulo Bustos la interrumpió y continuó con su discurso. Mientras él hablaba, Rebeca decidió seguir a su esposo. Terminó el trabajo antes, así que no sería difícil vigilar cerca de la casa de su suegra. El patio era un callejón sin salida con solo una carretera que conducía a él y en la esquina había un café con ventanas panorámicas. Sentada en un buen lugar, tendría una vista excelente. No había preocupación de que Agustín se detuviera en el café, él tenía una rara aversión a tales lugares. Después de tomar la decisión, Rebeca se sintió un poco más tranquila y logró concentrarse en el trabajo durante el resto del día, apenas pensando en la infidelidad de su esposo. Sin embargo, a medida que se acercaba la tarde, comenzó a sentirse algo nerviosa. Después de todo, lo que estaba a punto de hacer era inusual, algo que nunca había hecho antes. Este era su debut en el mundo de la vigilancia secreta. En el café, Rebeca pidió un jugo de bayas y una tarta que la vendedora recomendó encarecidamente. Fue entonces cuando la mujer, que sospechaba de la infidelidad de su esposo, se dio cuenta de que había estado tan preocupada con sus preocupaciones que se había olvidado de almorzar. El relleno de fresa en el pastel resultó ser excepcionalmente delicioso, haciendo que la espera no fuera tan difícil. Cuando vio el coche de su esposo pasar por el café, Rebeca continuó con su tarea. Seguir a su esposo no fue difícil, él estacionó en el área pavimentada, sacó una bolsa deportiva del asiento trasero y, sin mirar alrededor, entró en el edificio de su madre.
Unos minutos después, la luz en la ventana de la cocina de su apartamento se encendió. Rebeca esperó. Si Agustín tenía una cita, la amante debería aparecer pronto. En una cálida noche de verano, la calle estaba llena de gente ya que la gente usaba el tranquilo patio como un atajo. El corazón de Rebeca saltaba cada vez que una mujer atractiva pasaba por la entrada, pero todas seguían su camino. Solo unos pocos chicos con un perro de orejas grandes con correa y dos mujeres, claramente de la edad de la madre de Agustín, entraron en el edificio. La luz aún estaba encendida solo en la cocina. Rebeca había estado afuera, observando las ventanas del apartamento de su suegra durante casi una hora, moviéndose bajo la cobertura de los transeúntes y los arbustos. Luego, la luz se apagó y vio a su esposo salir del edificio. Solo y con un bolso claramente vacío. Parecía que estaba esperando a que la lavadora terminara su ciclo. Aparentemente, nadie lo había visitado. La idea de que la amante viviera en el mismo edificio era demasiado poco probable para creer, a menos que fuera una serie melodramática. Rebeca se apresuró a casa, pero en el camino recibió una llamada de su esposo. Agustín parecía realmente preocupado de que Rebeca no hubiera regresado del trabajo aún, y ella le dijo que llegaría pronto. Está bien, querida, intenta no llegar tarde, porque quiero pedir pizza, y no es lo mismo comerla fría. A pesar del resultado reconfortante de su debut en la vigilancia, Rebeca decidió seguir observando de cerca a su esposo durante unos días más. No es tan difícil, y llegaré al fondo de esta situación, pensó. No importa que no tenga experiencia y que Agustín pueda notarme. De alguna manera lo explicaré. La vigilancia matutina del miércoles se vio interrumpida, aunque el hecho de que su esposo no se levantara al amanecer para ir a la dacha era sospechoso. Sin embargo, Rebeca simplemente no podía permitirse tomarse un tiempo libre del trabajo. Por la tarde, Agustín fue directamente a casa después del trabajo, lo que la tranquilizó un poco. El jueves tampoco trajo ninguna evidencia incriminatoria contra su esposo. Solo había visitado el apartamento de su madre una vez en esos días, como si sintiera que su esposa lo estaba vigilando. Aún así, Rebeca entendía que era demasiado pronto para relajarse. ¿Quién sabe qué tipo de horario tenía su esposo para encontrarse con su amante, si es que realmente la tenía? Reprimió mentalmente por no haber revisado siquiera el teléfono de su esposo. El historial de llamadas contenía muchos números, incluidos algunos repetidos, pero ninguno destacaba de inmediato. Leer sus mensajes y revisar sus aplicaciones de mensajería tampoco arrojó nada. Rebeca sabía que había chats en línea donde los mensajes desaparecían después de que la sesión terminaba, pero no había registro de tales sitios en el historial del navegador. Dándose cuenta de que era una persona común, no una especialista entrenada, Rebeca decidió ir con todo e intentar interrumpir la supuesta cita de su esposo con su amante. El viernes por la noche, sugirió, Agustín, hemos estado encerrados en casa, ¿qué tal si hacemos una excursión espontánea? Agustín le dedicó una sonrisa apologética y extendió las manos. No, Rebeca, lo siento. El sábado voy a casa de mamá. Entenderás, estaré cansado cuando vuelva y no me apetecerá salir. Y el domingo tampoco sirve. Mis colegas y yo hemos planeado ir al partido de fútbol. Construyeron ese estadio como una nave espacial de una película de ciencia ficción. Tenemos que ver en qué se están gastando nuestros impuestos. Rebeca sintió en sus entrañas que su esposo estaba mintiendo. Nunca había mostrado interés en ver a un grupo de atletas persiguiendo un balón antes, lo que significaba que sus sospechas eran correctas. La cita con la amante estaba programada para el fin de semana. Decidió ir con todo. Escucha, eso es perfecto. Iré contigo a casa de Belinda. Es incómodo que no la haya visitado aún, y ella vuelve del sanatorio la próxima semana, si no me equivoco. Después, podemos recorrer la zona, será una excursión espontánea para nosotros. Agustín intentó disuadirla. Rebeca, no te sentías bien al principio de la semana. Creo que necesitas descansar.
Rebeca frunció el ceño. Agustín, es realmente grosero no visitar a mi suegra ni una sola vez, además, solo necesito un cambio de escenario. Rebeca esperaba encontrarse con la vecina de su suegra y fue muy insistente. A regañadientes, Agustín aceptó llevar a su esposa en el viaje a casa de su madre. Belinda estaba encantada de ver a su hijo y a su nuera. Pasaron un tiempo maravilloso caminando por los senderos bien cuidados entre los majestuosos árboles, donde incluso el calor del verano parecía menos opresivo a la sombra moteada. Pequeñas ardillas rojas, domesticadas por los visitantes y el personal, saltaban divertidamente de una rama a otra y se acercaban a las personas en busca de golosinas. Belinda había preparado semillas y nueces para el paseo y se las entregó a Agustín y Rebeca. Prueben alimentarlas ustedes mismos, son tan graciosas, usan sus patas como manos. Las ardillas descendían sin miedo hacia las palmas extendidas con las golosinas, tomaban la comida delicadamente y la comían con cuidado, mirando a las personas con sus ojos inteligentes. La tranquilidad del paseo llenó el alma de Rebeca de paz. Sin embargo, en uno de los senderos, Belinda presentó a Rebeca a una mujer que encontraron. Esta es Andera Cañés, mi compañera de cuarto. Una mujer de casi inmensas proporciones sonrió cálidamente y Rebeca casi se echó a llorar. La esperanza de que la prenda femenina encontrada en el bolso de su esposo perteneciera a la compañera de cuarto de su suegra se desmoronó. Esa prenda no podría pertenecer a esta corpulenta Andera. Intentando no mostrar su decepción y enojo, Rebeca continuó el paseo, pero la serenidad anterior se había ido. Después de despedirse de Belinda, la pareja salió del recinto del sanatorio y Agustín, completamente ajeno al cambio de humor de su esposa, sugirió: «¿Vamos a hacer turismo como planeamos?» «Oh, Agustín, creo que ya he caminado suficiente por hoy. Vamos a casa». «No hay problema, yo también estoy bastante cansado. Tengo el partido de fútbol mañana, y aunque aún no soy tan viejo, necesito conservar mi energía». Irritada, Rebeca no pudo contenerse y respondió: «Sí, te estás haciendo viejo, y creo que yo también me estoy volviendo decrépita». Agustín ignoró el tono molesto de su esposa, ni siquiera se preocupó de que ella no le hablara en el camino a casa, atribuyéndolo a su cansancio. Rebeca marcó el quinto día de su vigilancia como crucial. Si él tenía una amante y supuestamente iba a un partido de fútbol en el que nunca había mostrado interés, probablemente se dirigía a un encuentro. Por la mañana, Agustín se levantó muy temprano, incluso antes que su esposa, y el aroma del café recién hecho la despertó. Cuando entró en la cocina, él ya casi había terminado su desayuno. «Bueno, querida, me voy», Rebeca comentó sarcásticamente. «¿No es un poco temprano? Hasta donde sé, el partido de fútbol empieza por la tarde». Él intentó hablar de manera convincente y calmada. «Primero nos vamos a reunir, charlaremos y luego nos dirigiremos al estadio». Ella se abstuvo de más sarcasmo para no levantar sus sospechas y preguntó: «¿Vas a pie o en coche?» «En coche. No pienso beber y no quiero lidiar con taxis o transporte público. Me siento más cómodo siendo mi propio amo». «Está bien, Agustín, entiendo. Iré al salón de belleza por mi cuenta. Que te diviertas». Rebeca trató de hablar con la mayor calma posible, pensando que su esposo no tenía idea de que ella no confiaba en él y planeaba seguirlo. El estacionamiento estaba a 5 minutos a pie de su casa, y tan pronto como Agustín cerró la puerta detrás de él, Rebeca llamó a un taxi y se vistió rápidamente. El conductor no se sorprendió por su solicitud y emitió un murmullo comprensivo. «Claramente, no es la primera vez que estás involucrada en una vigilancia, pero si no te importa, te daré un consejo. Algunos secretos es mejor dejarlos sin descubrir». El hombre condujo con confianza, manteniendo una ligera distancia del coche que estaban siguiendo, y comenzó a contar su historia. «Por ejemplo, mi primera esposa. Siempre estaba saliendo, decía que iba a la tienda o a la casa de una amiga,
pero no volvía hasta tarde en la noche y se iba directamente a la ducha. Naturalmente, pensé que se estaba frescando después de ver a un amante, esa serpiente. Por supuesto, me alteré. ¿A quién le gusta ser un cornudo? El conductor, imitando la maniobra de Agustín, giró hacia el estacionamiento del supermercado y, encontrando un buen lugar para observar, apagó el motor y continuó su relato. Así que un día me dice que va a la tienda, y yo pensé, no me estás engañando. La seguí, solo para descubrir que estaba visitando un hogar para discapacitados mentales. Tenía un hijo allí, lo había puesto allí porque era demasiado difícil para ella. Solo se puede juzgarla si has enfrentado una tragedia así tú mismo. En ese entonces, yo estaba actuando como un santo con capa blanca, lleno de indignación justa. ¿Cómo podían mantenerme en la oscuridad? Tanto Soledad como su madre guardaron silencio, y yo sorprendí a mi esposa justo en la puerta de ese lugar y armé un escándalo. Ella ni siquiera intentó justificarse, solo dijo que sabía que nos divorciaríamos, ya fuera por la verdad o por las mentiras. ¿Qué diferencia hacía? Sin pedir permiso a su pasajera, el conductor encendió un cigarro y continuó su confesión, ignorando la creciente columna de ceniza. No sé qué habría hecho si ella me hubiera dicho la verdad desde el principio, cuando estábamos saliendo. Tal vez no me hubiera casado con ella, o tal vez le hubiera pedido conocer al niño. Ahora pienso que podría haberlo entendido todo si Soledad hubiera sido honesta conmigo. Pero no, prefirió engañarme. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Podrías haberla perdonado? Rebeca no sabía cómo responder al taxista, pero la aparición de su esposo saliendo de la tienda con 2 grandes bolsas la salvó de tener que expresar su opinión. Además, su opinión no habría servido de redención para el hombre de todos modos. Agustín, sin esperar ser seguido, no miró alrededor, se acercó rápidamente a su coche, colocó las bolsas en el maletero y se fue. El taxista, manteniendo una pequeña distancia, siguió en silencio, perdido en sus recuerdos del pasado. El coche, el vehículo familiar compartido, giró de la carretera principal hacia un camino familiar para Rebeca. Aún quedaban 12 kilómetros hasta la comunidad de jardinería energética, donde la madre de Agustín había tenido un terreno hace muchos años. Rebeca había estado allí incluso antes de comprometerse, cuando apenas había comenzado a salir con Agustín. Belinda no le había impuesto mucho trabajo entonces, y aún ahora prefería encargarse del pequeño invernadero y otras plantaciones ella misma. Ya no cultivaba patatas, las había reemplazado por arbustos de bayas, madreselvas, fresas, grosellas y frambuesas. La novata detective esperó a ver a dónde iría su esposo. Había una posibilidad de que Agustín siguiera adelante, pero no, el coche familiar giró hacia los huertos, con las luces intermitentes encendidas. Continuar la vigilancia en un taxi sería demasiado conspicuo. Rebeca le pidió al conductor que se detuviera, le pagó y se apresuró hacia el terreno de su suegra. Buena suerte, deseó el conductor. Recuerda, todo pasa por algo bueno. Rebeca se apresuró hacia el terreno de su suegra y vio a Agustín maniobrando el coche a través de la puerta. Rápidamente se escondió detrás de un arbusto de lilas crecido en una casa abandonada cercana, desde donde podía ver lo que estaba ocurriendo. Afortunadamente, la cerca que daba a la calle en la casa de su suegra aún no había sido reemplazada por planchas de metal y todo estaba a la vista. Rebeca casi grita de ira cuando una mujer con un top corto y pantalones cortos salió coqueteando al porche de la casa de verano. La figura de la mujer sugería que podría ser fácilmente la propietaria de la prenda incriminatoria que Rebeca había encontrado en el bolso de Agustín. Sonriendo, la amante tomó una de las bolsas de Agustín. Estaba claro que se conocían, pero Rebeca no pudo distinguir su conversación. Llenada de rabia, salió de su escondite y marchó hacia la casa de verano, lista para confrontar a su esposo infiel y a su amante frente a los vecinos. Pero se quedó paralizada. En el porche estaba su padre, a quien no había visto en casi un año. Fue entonces cuando le dijo cruelmente a su madre que había conocido a alguien más y se iba,
llevándose los ahorros familiares como compensación por su parte del apartamento comprado durante el matrimonio. Rebeca había intentado influir en su padre, rogándole que no tomara decisiones apresuradas y que considerara el golpe que le estaba dando a su esposa de 25 años. Amenazó con cortar todo contacto si destruía a la familia. Fue inútil. Márquez dejó a su esposa y siguió intentando comunicarse con su hija, enviando saludos navideños, pero Rebeca bloqueó su número. Eventualmente, él dejó de intentar contactarla y ella trató de olvidarlo. Más tarde, al encontrarse con uno de los colegas de su padre, supo que Márquez había renunciado y dejado la ciudad. Angelina podría haber perdido la cabeza sin el apoyo de su hija. Rebeca prácticamente se mudó con ella durante varios meses, asegurándose de que no hiciera nada drástico. No fue fácil olvidar los años felices de matrimonio que se habían derrumbado por la infidelidad. Su madre lloró en su hombro. ¿Te imaginas? Dijo que conoció al amor de su vida, que era yo para él, entonces, solo una pasajera, una incubadora para su única hija. Al recibir esta noticia inesperada y ver a su madre en ese estado por primera vez, Rebeca estaba en shock. Siempre había considerado el matrimonio de sus padres inquebrantable, como una roca, pero resultó que años de vida familiar podían desmoronarse fácilmente. Por un lado, el corazón de Rebeca se sintió más ligero al ver a su padre abrazando a una mujer que no conocía con ternura, besando su hombro y tomando la bolsa de ella con entusiasmo. Estaba claro que esta era la misma mujer que había intervenido entre sus padres, o como su padre lo llamaba, el amor de su vida. Agustín, mirando esta escena, parecía completamente indiferente. El trío pronto se dirigió hacia la casa. La puerta quedó entreabierta y Rebeca lo siguió dentro, su voz temblando de ira mientras lo saludaba. «Hola a todos». Vio sus caras sorprendidas. Agustín fue el primero en reaccionar. «Rebeca, ¿cómo llegaste aquí?» «Oh, estaba en casa, aburrida, y pensé en unirme a mi esposo en el partido de fútbol. Pero parece que en lugar de un partido tienes un tango para tres, ¿o acaso van a salir unos tipos en pantalones cortos de los arbustos de frambuesas y empezar a jugar al balón?» «Rebeca, querida, hola». Márquez reaccionó finalmente. «Estoy tan feliz de verte. Por favor, conoce a Eleonora». «Eleonora, esta es mi hija Rebeca, mi orgullo y alegría. Te he hablado tanto de ella». Rebeca notó rápidamente que la mujer en el top corto y los pantalones cortos era de su edad y no se contuvo. «Oh, así que esta es el amor de tu vida, la famosa Eleonora con las manos de oro, los pies, o lo que sea que te haya encantado de ella. No puedo decir que es un placer conocerte porque me repugna verlos a ambos. Agustín, realmente me has decepcionado. Nunca pensé que recibirías a mi padre desquiciado y a su chica en la casa de verano de tu madre. No hables de Eleonora así». Se indignó el padre de Rebeca. «Oh, como si fuera una flor delicada. No le importó robarle a un hombre casado de su familia. Por cierto, ¿se le han perdido los pantalones cortos a Eleonora? Mi Agustín debe haberlos llevado accidentalmente junto con las toallas sucias, ya que no es conveniente hacer la colada aquí, ¿o es que Eleonora teme sobrecargar sus manos de oro?» Márquez exigió. «Rebeca, basta. Ya estuvo bien de insultos. Tu esposo nos está ayudando a mi petición, y no hay nada de malo en eso. Agustín es una persona maravillosa y compasiva. Está actuando con amabilidad, y no esperaba tal severidad y malicia de tu parte hacia una persona inocente. Bueno, no llamaría inocente a tu Eleonora. Separar a un esposo de una familia estable y feliz, obligarlo a dejar un buen trabajo con un ingreso fijo y hacer que viva en una casa de verano con un bioinodoro y una ducha con tanque en lugar de un apartamento normal y cómodo. Lo siento, papá, pero no está en su mejor momento». «Sí, eso es realmente genial. Tal vez Eleonora debería recibir una medalla por su contribución a una vida feliz que conduce a la tumba». La amante de Márquez se sintió incómoda pero permaneció en silencio.
El padre de Rebeca no intervino en el enfurecido ataque de su hija y ella redirigió su ira hacia su esposo. Por cierto, Agustín, ¿sabe Belinda que su casa de verano se ha convertido en un nido de amor? Agustín bajó la mirada y Rebeca no necesitó una respuesta verbal. Se volvió evidente que su esposo no la estaba engañando con otra mujer, pero no había actuado mucho mejor. Con el permiso de Belinda, él, por solidaridad masculina o alguna otra razón, había estado ayudando a su padre y a su amante. Entonces, has mantenido esto en secreto, exclamó Rebeca. ¿Cuánto tiempo has estado ocultando este nido de amor? Un mes más. Hija, cálmate y hablemos, sugirió Márquez. No es tan simple. Sí, compré todo tipo de golosinas, anunció Agustín. Hablemos de todo en la mesa. Rebeca no perdió la oportunidad de expresar su desdén hacia la mujer que había destruido el matrimonio de sus padres. No voy a sentarme a la misma mesa que Eleonora. La joven amante se encogió de hombros y dijo, Márquez, iré a cuidar las plantas y recoger algunas bayas. Llámame si necesitas ayuda. Agustín tocó suavemente la mano de su esposa y suplicó. No te enojes, Rebeca. No podía hacer otra cosa. Márquez no es un desconocido y ha hecho mucho por nosotros. Rebeca retiró su mano y no se contuvo. Claro, mucho bien. Apenas logré salvar a mi mamá después de su traición. Tenía miedo de que hiciera algo drástico, me dejara huérfana y todo por esta Eleonora. Encontró una amante. Márquez, sacando los artículos de las bolsas que había traído Agustín, preparó la mesa en silencio. Sabía que su hija tenía un carácter impulsivo pero que eventualmente se calmaría, así que esperó a que ella desahogara su enojo. Efectivamente, después de unos minutos, la ardiente ira de Rebeca se calmó. Suspiró, se sentó en su silla favorita en la casa de verano de su suegra y se dirigió a su padre. Bueno, cuéntame, recién casado, ¿cómo terminaste viviendo en la naturaleza? Casi era imposible que te hiciera visitar la casa de verano antes y ahora entiendo que has estado aquí un mes, viviendo como una especie de fugitivo. No entiendo por qué Agustín viene aquí casi cada 2 días para traer comida y todo lo demás. Márquez sonrió ligeramente. Eres perspicaz, lo has averiguado todo de inmediato. Eleonora y yo realmente tenemos que escondernos, nos metimos en una situación muy fea y aterradora. Ahora tenemos que mantenernos alejados de los acreedores. Rebeca estaba extremadamente sorprendida. Papá, ¿cómo pudo suceder esto? Siempre estuviste muy en contra de los préstamos. ¿Qué pasó? El hombre se encogió de hombros. Bueno, incluso los veteranos cometen errores. Simplemente sucedió. Cuando dejé a tu mamá, Eleonora y yo nos mudamos a su ciudad. Nos trasladamos de un apartamento alquilado a otro, hice trabajos ocasionales y ahorramos dinero para comprar una casa en la ciudad y comenzar nuestro propio negocio. Incluso alquilamos un lugar que a Eleonora le gustaba mucho. Todo iba bien, nuestro público objetivo recibió nuestro negocio con agrado y la gente empezó a venir. Pero, dado que estábamos en una posición precaria, no pudimos invertir en publicidad adecuada o en una gran campaña de relaciones públicas. Eleonora y yo decidimos hacer todo oficial, comprar la casa con el terreno y desarrollar nuestro negocio en serio. Me quedó poco dinero, y se desvaneció rápidamente. Eleonora sugirió pedir prestado a sus conocidos, y a partir de ahí, todo ocurrió como en una mala película de crimen. En el camino hacia el trato, fuimos asaltados. Les dieron un golpe al coche, que Eleonora conducía en nombre de su amiga, abollando el guardabarros, pero, afortunadamente, no resultamos heridos. Oh, Rebeca, si hubieras visto cómo Eleonora me defendía, nunca volverías a hablar mal de ella. Luchó como una tigresa contra los bandidos, rogando e incluso amenazándolos. Dijo que si tocaban un dedo en mí, no conseguirían nada en absoluto. Fue tan valiente, tan sincera, pero tan imprudente.
Estaba genuinamente asustado por Eleonora y sentía que la amaba aún más. Entiendo que esto puede ser difícil de escuchar debido a tu mamá, pero no quiero mentirte. En fin, nos presionaron y exigieron una deuda que era increíble. Así que tuvimos que huir de la ciudad de Eleonora. No teníamos muchas opciones para escondernos. Solo necesitábamos un lugar donde quedarnos hasta que la amiga de Eleonora, que tiene conexiones importantes, regrese de su viaje a la India. Ella fue allí para buscar iluminación. Una de las principales condiciones que le impuso su gurú fue un corte completo con su realidad habitual, una desconexión total de su pasado. Así que tuve que recurrir a Agustín como la persona más cercana a mí. Estaba muy avergonzado. Si no fuera por él, quién sabe si incluso seguiría vivo. Estoy muy agradecido de que mi yerno accediera a ayudarnos con nuestra vivienda y a proporcionarnos todo lo que necesitamos. Belinda también merece enormes agradecimientos, entendió nuestra situación y nos permitió quedarnos aquí. Nadie pensaría en buscarnos aquí, así que podemos vivir con seguridad. Pero aparecer en la ciudad sigue siendo arriesgado, así que tenemos que depender de Agustín. Entiendo que somos una carga pesada para el presupuesto de tu familia, pero prometo que, en cuanto nuestra situación mejore, reembolsaré todos tus gastos y compensaré las molestias. Agustín movió las manos, mostrando que no esperaba ninguna compensación, y Rebeca preguntó a su avergonzado padre, que estaba nerviosamente doblando y desdoblando un envoltorio de caramelo. «Papá, ¿no pudiste haber ido a la policía? Si esos bandidos dañaron el coche, especialmente porque ni siquiera era tuyo, y trataron de intimidarte, deberían rendir cuentas. Debe haber alguna forma de lidiar con ellos. Creo que definitivamente necesitas presentar una denuncia. Por supuesto, no será una investigación de persecución en caliente, pero tenemos que luchar contra este tipo de ilegalidad de alguna manera». Márquez sacudió la cabeza. «Oh, Rebeca. Sigues siendo tan ingenua. Eleonora dijo que su departamento de policía local está completamente corrupto. Si vamos a ellos, podríamos perder nuestra salud o incluso nuestras vidas sin juicio ni investigación. ¿Pero no hay organismos de supervisión por encima de la policía? Como la Fiscalía o Asuntos Internos. Es mejor no acudir a ellos tampoco. Es como sumergirse en aguas desconocidas. Para obtener un resultado adecuado, necesitas conexiones directas con alguien en esos departamentos, de lo contrario, el caso simplemente se estancará. Una vez que regrese la amiga de Eleonora, podríamos ser capaces de inclinar las cosas a nuestro favor. Por ahora, tenemos que mantenernos en silencio. Así que esa es la situación, Rebeca. En mi vejez, he terminado en un lío que no desearía ni a mi peor enemigo. Gracias a tu esposo y a la amabilidad de su madre, todavía podría estar vivo, en lugar de yacer enterrado en algún lugar como un perro. De repente, Rebeca sintió lástima por su padre. Realmente parecía un hombre cansado y común, no un amante feliz. El resentimiento hacia su madre pasó a un segundo plano, y no tenía ganas de ser sarcástica ni de hablar de karma. A pesar de todo, este hombre preocupado seguía siendo su padre. El mismo que le enseñó a montar en bicicleta, la apoyó en los momentos difíciles y le explicó temas difíciles de matemáticas y física. Era el que había aprobado su decisión de casarse con Agustín tan pronto como cumplió los 18. Su madre había insistido en que esperaran, pero su padre les recordó que él y su madre se casaron casi justo después de graduarse de la secundaria. Sintiéndose el cambio de humor más indulgente de su esposa, Agustín decidió no tentar a la suerte y le preguntó suavemente a su suegro. «Márquez, ¿quizás deberíamos irnos a casa?» «Oh, pero ni siquiera has tocado nada. Al menos tomemos un café y unos bocadillos». Márquez se sintió avergonzado al darse cuenta de que estaba ofreciendo invitarlos a su propio costo y añadió. «Recuerda, Rebeca, como solía decir tu abuela, derrotado por tus propios métodos». Por primera vez en ese día, Rebeca sonrió genuinamente.
Sí, siempre solía preguntarle qué significaba, y ella lo explicaba cada vez como si escuchara la pregunta por primera vez. Se convirtió en nuestra pequeña ceremonia. Papá, lo siento, pero realmente no tengo ganas de comer. Ha habido demasiadas noticias en un solo día y tengo que trabajar mañana. Necesito descansar bien y también necesito tener una charla seria con Agustín sobre mantener secretos en nuestra vida familiar. A pesar de que el tono de Rebeca indicaba que lo peor de la tormenta había pasado, Agustín sabía que aún tenía algunas explicaciones que hacer y bajó la cabeza con una disculpa. Márquez continuó agradeciendo a su yerno, añadiendo una palabra en su defensa. Gracias por todo. Vayan a casa y descansen. Solo, hija, no te enojes con tu esposo y no lo regañes, es una joya. Si alguien tiene la culpa, soy yo. Rebeca dejó su silla favorita y dudó, sin saber qué hacer a continuación. ¿Debería abrazar y besar a su padre para despedirse como había hecho durante muchos años, o solo decir adiós? Ninguna opción parecía correcta. La tensión la rompió Eleonora, quien entró a la casa con recipientes de plástico llenos de bayas maduras. Aquí, las recogí para ti y para Belinda. Hasta donde sé, ella debería volver pronto del sanatorio. Márquez y yo decidiremos dónde mudarnos para no incomodar al verdadero propietario. Ver a la joven amante de su padre reavivó la ira de Rebeca. Mírate, administrando la propiedad de otros con tanta descaro, una coqueta. Aunque ya estaba claro, le has robado a un hombre casado de su familia y ahora estás simplemente recolectando y repartiendo las bayas de otra persona, mientras te aseguras de cuidarte a ti misma, por supuesto. Agustín rodeó a su esposa con los brazos y la guió suavemente pero con firmeza hacia la salida para evitar un enfrentamiento entre las mujeres. Rebeca accedió, dándose cuenta de repente de lo agotada que estaba de vigilarlo y de lidiar con las noticias abrumadoras. Márquez fue a despedir a su hija y a su yerno junto a su coche, señalando a Eleonora para que se quedara atrás para evitar provocar otra explosión de hostilidad. En el camino a casa, Rebeca intentó mantener su irritación con la situación bajo control. Por supuesto, estaba contenta de que Agustín fuera fiel y se dio una palmadita en la espalda mentalmente por no haber compartido sus sospechas de infidelidad con su madre. Sin embargo, cómo reaccionar ante el regreso parcial de su padre era completamente incierto. Temiendo distraer a su esposo mientras él conducía, Rebeca contempló en silencio los eventos que se desarrollaban. Además, encontró particularmente poco atractiva a la nueva pareja de su padre, como si fuera insincera. Trajo las bayas como si las hubiera recogido de su propio jardín, derrochando generosamente la cosecha de otra persona. En casa, Agustín trató de anticipar y cumplir cada deseo de su esposa para mejorar su estado de ánimo. Después de la cena, finalmente decidió disculparse. Lo siento por no haberte hablado de Márquez antes. Tenía miedo de que te molestara. Tenías razón al tener miedo. Las acciones de mi padre parecieron como el verdadero fin de mi infancia. Sabes, incluso pensé en no hablarle en absoluto, incluso si suplicara una reunión. Pero cuando lo enfrenté, me dio pena. Oh, me temo que Eleonora claramente no tiene las mejores intenciones al vivir con mi padre en esa casa con comodidades limitadas. Agustín intentó justificar a la nueva pareja de su suegro. Rebeca, sabes que la estás juzgando de manera injusta y con parcialidad. Personalmente, creo que Eleonora es muy cariñosa con Márquez. Cocina para él, mantiene la casa y en general, querida, creo que estás siendo excesivamente crítica. Ella tuvo un pasado muy difícil pero no se ha vuelto amargada. ¿Puedes imaginarlo? A los 18 años, tuvo que cuidar de su abuela anciana, una hermana menor y un hermano pequeño. Aún así, Eleonora logró obtener una educación, aunque sea vocacional, pero en un campo muy demandado. No me interesa la biografía de esta manipuladora. Agustín, ¿también has caído bajo su influencia? Los hombres sois tan predecibles. Una mujer astuta os envuelve en su dedo y estáis dispuestos a defenderla y destruir vuestra familia por ella.
Rebeca, simplemente no has visto cómo cuida a Márquez. Es imposible describirlo. ¿Y cómo lo defendió durante el ataque? Agustín, tú no lo viste, respondió Rebeca razonablemente. El miedo puede exagerar las cosas y es posible que el incidente haya sido bastante diferente a lo que oíste. Rebeca estaba frustrada y no quería seguir discutiendo la relación de su padre con su nueva pareja, así que concluyó el tema. Bien, probablemente no me corresponde, pero solo diré una cosa. Quizás sería prudente que mi papá y su novia alquilen un lugar en la misma zona. Creo que había algunas opciones en la línea adyacente. Agustín estuvo de acuerdo con la sugerencia de su esposa. Tienes razón. Mi mamá está acostumbrada a estar sola tanto en el apartamento de la ciudad como en la casa de verano. No le gustaría que otra persona estuviera manejando su espacio al mismo tiempo. Publicaré un anuncio en el chat de la casa de verano sobre el alquiler de una casa para el resto de la temporada. De todas formas, voy a visitar a mi mamá y será una oportunidad para ver cómo está Márquez. Luego, cuando regrese el amigo influyente de tu papá, tal vez la situación se resuelva pacíficamente. Tenemos cuentas bancarias y podríamos retirar algo de dinero para ayudar a Márquez. ¿Estás loco? Mi papá nos traicionó a mí y a mamá, y tú no has sentido ni una fracción del dolor emocional que hemos pasado. ¿Y ahora se supone que debo renunciar a mis ahorros y a los tuyos? ¿Y perder intereses además? Que se olviden del dinero. Está bien, querida, cálmate. Entiendo, no tocaremos las cuentas. Durante las conversaciones y reuniones con su madre, Rebeca temía revelar accidentalmente que sabía dónde estaba su padre, y Belinda también mantenía el secreto de Márquez. Aunque no pudieron alquilar una casa de verano bien equipada, Agustín logró conseguir un terreno casi gratis, cubierto de maleza y casi en el borde de la zona, pagando solo por agua y electricidad. La ubicación no era ideal para personas que buscaban cosechar, pero era una buena opción para fugitivos. Márquez y Eleonora, habiendo empacado sus pocas pertenencias, se mudaron a su nuevo lugar. Agustín continuó proporcionándoles todo lo que necesitaban, lo que pronto comenzó a irritar a Rebeca. Primero, porque los fondos provenían del presupuesto familiar, que podría ser algo manejado y optimizado, y segundo, y lo más importante, a Rebeca le repugnaba la necesidad de mantener a su padre y a su amante. Sentía que al hacerlo, estaba traicionando a su propia madre. Mantener el secreto se volvía cada vez más difícil, especialmente porque su suegra planeaba celebrar su aniversario en la casa de verano a principios de agosto. Rebeca estaba cada vez más ansiosa, ya que la probabilidad de un encuentro accidental entre sus padres divorciados estaba aumentando, lo que era inaceptable. Una semana antes de la celebración, le pidió a Agustín que la llevara a la casa de verano para que pudiera tener una charla seria con su padre. Quería explicarle firmemente que el siguiente fin de semana él y Eleonora deberían permanecer ocultos en la casa. Dejando a su esposo y a su suegra en su terreno, Rebeca se dirigió a la fila de casas de verano cerca del bosque. Muchos de los propietarios de esos 600 metros cuadrados las habían abandonado hace tiempo, y la calle estaba casi intransitable debido a las espinas y lilas crecidas. Sin embargo, la vegetación densa proporcionaba sombra, lo que era un alivio en el inusual calor de agosto. Rebeca caminaba lentamente, ensayando lo que diría. Casi a la entrada del terreno de la derecha, escuchó la molesta voz de Eleonora. Rebeca estaba a punto de irrumpir y cortar la conversación de manera grosera, pero algún sexto sentido la hizo detenerse. Las palabras de la amante eran bastante inesperadas. No, Rolando, te dije que no está funcionando ahora mismo. Esta Rebeca está arruinando todo el plan. Si no fuera por ella, ya habría exprimido todo lo que pudiera de estas ovejas. En lugar de eso, estamos atrapados viviendo en esta casa de verano en ruinas, usando un baño exterior y bañándonos solo cuando el agua del tanque se calienta. Lo peor es tener que mirar a este idiota viejo a los ojos. Al menos el calor está haciéndole perder interés en mí, así que no tengo que compartir la cama con él.
Aunque aquí no es realmente una cama, es más bien un completo tormento. Oh, mi querido Rolando, probablemente ni siquiera me reconocerás después de estos pocos meses. No he ido a un spa, no he ido al gimnasio, ni he visto a un estilista. Estoy hecha un desastre, pero servirá para ese tonto Márquez. Una vez que lo convenza de vender su parte del apartamento aquí, tendremos ese dinero. Los precios de los bienes raíces aquí son casi como en la capital. Con el dinero que obtuvimos del robo falso, podremos mudarnos a algún lugar bonito junto al mar. El tono de Eleonora cambió de irritado a meloso, y Rebeca estuvo casi impresionada por lo hábil que era la mujer cínica manipulando a su interlocutor. Sin embargo, esta admiración habría sido mucho más fuerte si Eleonora fuera actriz. Como estaba, era incierto cuando la amante del padre estaba mintiendo. Rebeca no estaba sorprendida por lo que escuchó, había sospechado algo así. Afortunadamente, tuvo la previsión de grabar el discurso de Eleonora. Aunque la calidad en su teléfono no era excelente, aún se podía entender todo. Hacia el final de la conversación, el discurso de Eleonora se convirtió en una serie de exclamaciones. Hablaba de cuánto extrañaba a Rolando, y Rebeca se volvió muy curiosa sobre cómo reaccionaría Eleonora si se enterara de que había evidencia incriminatoria en su contra. Conteniendo su impulso inicial, Rebeca esperó hasta que la amante terminara su conversación y luego entró en el terreno. Era evidente para Rebeca que Eleonora estaba extrayendo dinero, pero como demostrarlo era difícil, decidió dejar las cosas como estaban. El plan ahora era provocar a la codiciosa Eleonora y mostrarle a su padre la verdadera naturaleza de la mujer que había destruido su familia feliz. Pensando que no escucharía nada nuevo, Rebeca abrió la puerta y se sorprendió con la metamorfosis. Eleonora, aparentemente preocupada de que un adversario pudiera haber escuchado la conversación y reportarla a su padre, dijo: «Oh, hola, Rebeca. Por favor, pasa, he hecho una sopa. Creo que está deliciosa. Déjame invitarte, y luego volverá tu papá». Fue a la fuente, pensando que no habría nadie que conociera allí. Rebeca decidió no decir todo lo que quería y simplemente preguntó: «¿Cuánto tiempo ha estado mi papá fuera? ¿Regresará pronto?» «Bueno, voy a dar una vuelta un rato, no es muy interesante aquí contigo». Al encontrarse con su padre en el sendero del bosque, Rebeca le dijo: «Escúchame y trata de creer. Eleonora solo te está usando para conseguir dinero. El ataque contra ti fue montado, y aquí en la casa de verano, ella se está escondiendo de un peligro falso. Aquí, escucha la grabación que hice». Márquez escuchó el discurso desprotegido de Eleonora y su rostro cambió. Rebeca sentía pena por él, pero no detuvo la grabación. Era mejor enfrentar la amarga verdad de inmediato. «Sí, hija, la tecnología moderna ha avanzado mucho. Reconócelo, debiste haber falsificado la voz de Eleonora de alguna manera para hacerme pelear con ella». Rebeca se desanimó, se dio cuenta de que los sentimientos de su padre hacia la mentirosa desvergonzada y sin escrúpulos eran profundos. Cualquier intento de contarle o incluso proporcionar evidencia visual de que la amante intentaba adquirir propiedades de lujo a expensas de otros sería recibido con insatisfacción e incluso escándalo. Necesitaba convencer a su padre de alguna manera y abrirle los ojos. «Papá, por favor, no te apresures a conseguir dinero para ella, ella inventará algo más para engañarte. Entonces haré una prueba. Diré que llevaremos dinero para pagar las deudas y tú y Agustín la vigilarán para ver cómo se comporta. Sería bueno tener algunos tipos fuertes para ayudarnos». «Creo que es manejable, papá», respondió Rebeca. «Vamos a nuestra casa por ahora para discutir todos los detalles». Sin siquiera mirar su casa descuidada, Márquez se dirigió al lugar de su yerno con su hija. Planeaban atraer a los cómplices de Eleonora. Esa noche, Eleonora notó nuevamente que Márquez estaba frío con ella, pero no le prestó mucha atención. Su desaprecio le convenía perfectamente. Solo cuando Márquez le informó que el yerno había accedido a proporcionar el dinero, pero solo en efectivo, Eleonora casi salta de alegría.
Mi querido, mi sol, podremos volver a nuestra forma de vida habitual. ¿No es maravilloso? Agustín sonreía. Todo iba exactamente como lo habían planeado. Gracias a un amigo suyo, había conseguido la ayuda de exoperativos de las Fuerzas Especiales para la operación encubierta. Cuando los cómplices de Eleonora llegaron a la casa de verano, encajando su coche a lo largo del sendero cubierto de maleza, Márquez estaba esperando en el porche. Los matones tomaron el fajo de dinero, manteniendo sus armas sobre ellos, y luego fueron rápidamente sometidos por los valientes operativos. Eleonora fue tratada con mucha delicadeza, mientras Márquez, acercándose casi lo suficiente para tocarla, anunció: «Eres una idiota, Eleonora. Querías estafarme de nuevo, pero no te diste cuenta de que hablas demasiado y en lugares que no deberías. Afortunadamente, Rebeca escuchó tu conversación melosa, así que si no quieres terminar en la cárcel por fraude junto con estos tontos, devolverás lo que me robaste con la ayuda de tus amigos». Eleonora no tuvo más opción que redactar un reconocimiento de deuda. Avergonzado, Márquez le pidió a Agustín que lo llevara a la ciudad y se apresuró a ir con su esposa, comprando un lujoso ramo de flores en el camino. «Angelia, perdóname, es como si hubiera estado poseído, pero me alegra que nuestra hija haya logrado exponer a esa estafadora. ¿Podemos intentar reiniciar nuestra relación?». Angelia sonrió a su exmarido, y él pensó que había encontrado la clave para su corazón. Pero entonces ella anunció de repente: «En realidad, he comenzado una nueva historia de amor y tú no encajas en ella. Así que, si quieres, podemos vender mi modesto lugar y dividir el dinero. Solo ten en cuenta que no es del todo justo, tú te llevaste casi todo cuando nos divorciamos, y yo no luché por ni un solo objeto. Como eran importantes para ti, te los llevaste, y ahora de repente te has dado cuenta de que los vendiste demasiado barato». Rebeca estaba firmemente en contra de que su padre se reconciliara con su madre, y Márquez se quedó con nada más que la maleta que le devolvió Eleonora. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.